Cuando creemos que en la familia solo hay amor fraternal, podemos cometer un grave y muy retorcido error. Hola, me alegra estar de vuelta. En esta ocasión les traigo un recopilatorio de historias de incesto provenientes de nuestra amada comunidad de Reddit. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y dar like al video. Sin más, comencemos. A mitad del bachillerato, teníamos un maestro de filosofía, al cual varios alumnos le tenían bastante confianza, ya que sabía escuchar y dar buenos consejos cuando alguien tenía problemas personales. El caso es que una chica que tenía dificultades en su casa y además venía de una situación económica complicada, acudía mucho a él, y en una de esas conversaciones le contó algo bastante delicado. Ella mencionó que desde pequeña compartía habitación con su hermano, incluso dormían en la misma cama por falta de espacio. Con el paso del tiempo, esa convivencia empezó a cruzar ciertos límites que en ese momento ninguno de los dos comprendía del todo, en parte por la falta de orientación y educación adecuada sobre ese tipo de temas. Fue hasta una etapa más avanzada en sus estudios que ella comenzó a darse cuenta de que lo que había vivido no era algo normal ni saludable, lo que le generó mucha confusión y preocupación. A partir de ahí decidió buscar ayuda para entender mejor la situación. El maestro, al escucharla, trató de canalizar el caso con personas que pudieran orientarla de manera profesional. A pesar de lo delicado del tema, todo se manejó con mucha discreción y nunca se volvió un escándalo dentro del colegio. Han pasado ya varios años desde que terminé el bachillerato y nunca volví a saber nada de ella, pero a veces me pregunto qué habrá sido de su vida después de todo lo que tuvo que enfrentar. Mi exnovia, cuando tenía alrededor de 18 años, me confesó algo que me dejó bastante impactado y que no supe cómo procesar en ese momento. Me contó que había tenido una relación complicada con un familiar cercano, algo que según ella venía desde hacía mucho tiempo y que nunca se manejó de forma adecuada dentro de su entorno. Con el paso de los años, esa situación no se había cerrado completamente, y lo más difícil para mí fue enterarme de que incluso durante nuestra relación seguían existiendo cosas sin resolver. Eso fue lo que finalmente me hizo tomar la decisión de alejarme, más por el respeto a la relación que por cualquier otra cosa. Esa experiencia me dejó pensando bastante sobre los límites y lo complejas que pueden ser algunas dinámicas familiares. No fue la única vez que vi algo así de cerca dentro de mi entorno. En mi propia familia también hubo una situación extraña entre dos personas cercanas. Recuerdo haber visto ciertos mensajes que me hicieron sospechar de una cercanía poco común, aunque nunca tuve una confirmación directa de lo que ocurría. Con el tiempo, otros miembros de la familia también notaron lo mismo y decidieron intervenir para evitar que la situación siguiera avanzando. Desde entonces, tomaron distancia, y aunque han pasado varios años, sigue siendo un tema del que casi nadie habla. Durante una etapa de mi vida, viví con dos personas muy cercanas a mí, y pasábamos mucho tiempo juntos en casa, porque nuestros padres trabajaban durante el día y regresaban por la noche. Al inicio todo era completamente normal, pero con el paso del tiempo, la dinámica entre nosotros empezó a cambiar de una forma que no entendía del todo. Hubo situaciones incómodas que comenzaron de manera muy sutil, casi sin darme cuenta, y poco a poco todo se volvió más confuso para mí. Yo era joven y no tenía las herramientas para interpretar lo que estaba pasando ni para poner límites claros. Con el tiempo, esa dinámica fue creciendo y se volvió más evidente, especialmente cuando la tercera persona empezó a notar comportamientos extraños. Hubo momentos en los que casi se descubre todo, lo que generaba bastante tensión entre nosotros. Eventualmente, los tres terminamos involucrados en una situación que ninguno sabía cómo manejar correctamente. Para mí era una mezcla de confusión, incomodidad y silencio, porque no sabía cómo hablar de eso con nadie. Todo terminó cuando mi vida cambió y tuve que mudarme por mis estudios, lo que provocó que nos separáramos. Al comenzar una nueva etapa, me alejé completamente de ese entorno. Hoy en día lo recuerdo como una experiencia que me marcó bastante y que con el tiempo me ayudó a entender la importancia de los límites, el respeto y el bienestar personal. Hace aproximadamente una semana viví una situación bastante incómoda que nunca pensé experimentar. Tengo una tía con la que siempre hubo cierta confianza, pero también momentos extraños que nunca supe cómo interpretar del todo. Con el tiempo, empecé a notar actitudes que me hacían sentir confundido.
Había comentarios, miradas y situaciones que generaban tensión, aunque nunca se hablaba directamente de ello. Un día coincidimos solos en casa, y el ambiente se volvió bastante incómodo. Yo no sabía cómo reaccionar y terminé diciendo cosas impulsivas que no debí. Ella, por su parte, trató de poner un límite claro y hacerme entender que lo que estaba pasando no era correcto. A pesar de eso, la situación se volvió tensa por unos momentos. Después de ese día, ella me escribió para explicarme que debía cuidar mis acciones y entender las consecuencias de ese tipo de comportamientos. Fue una conversación seria que me hizo reflexionar bastante. Con el tiempo entendí que había cruzado una línea importante y que debía aprender de esa experiencia. Hoy lo veo como un error del que aprendí y prefiero mantener distancia para evitar situaciones incómodas en el futuro. Desde hace varios años tuve una relación bastante cercana con una persona de mi familia. Al inicio no nos llevábamos bien, pero con el tiempo empezamos a convivir más y a generar confianza. Esa cercanía fue creciendo poco a poco, hasta que la dinámica comenzó a volverse diferente. Había momentos en los que compartíamos demasiado tiempo juntos, lo que generaba situaciones incómodas que ninguno de los dos mencionaba. Todo se mantenía en silencio, como si fuera algo que simplemente ocurría y no debía hablarse. Con el tiempo, esa relación se volvió más compleja, especialmente cuando comenzaron a aparecer sentimientos que no eran fáciles de manejar. La situación cambió cuando esa persona empezó una relación con alguien más. Eso generó tensión y cierta distancia entre nosotros. Yo, por mi parte, me sentí bastante confundido y afectado emocionalmente. Con el paso de los días, entendí que lo mejor era tomar distancia y enfocarme en otras cosas. Fue una experiencia que me dejó muchas lecciones sobre los límites y las relaciones personales. Durante mi infancia, noté ciertas actitudes por parte de mi madre que con el tiempo entendí que no eran del todo normales. Había comentarios y formas de tratarme que generaban cierta incomodidad, aunque en ese momento no sabía cómo interpretarlo. Con los años, esas situaciones comenzaron a tener más sentido para mí, especialmente cuando empecé a formar relaciones fuera de casa. Recuerdo que cuando intenté acercarme a alguien, mi madre reaccionó de una forma que terminó alejando esa posibilidad. Eso empezó a repetirse, afectando mis relaciones personales y la forma en la que los demás me percibían. Con el tiempo, esa situación me generó problemas para conectar con otras personas. Fue hasta que hablé con un profesional que logré entender mejor lo que estaba pasando. Me explicó que algunas dinámicas familiares pueden influir mucho en la forma en que nos relacionamos. Hoy en día sigo trabajando en eso, tratando de construir relaciones más sanas y dejando atrás patrones que no me hacían bien. Tengo unos familiares cuya relación siempre fue tema de conversación dentro de la familia. A pesar de que intentaban llevar una vida normal, había muchos problemas entre ellos. Lo más complicado era que constantemente discutían y la relación parecía deteriorarse con el tiempo. Sin embargo, por motivos personales y creencias, nunca consideraron separarse. Esto generaba situaciones incómodas en reuniones familiares, donde era evidente que algo no estaba bien. Aún así, muchas personas preferían no intervenir y simplemente ignorar lo que ocurría. Con el paso del tiempo, la situación se volvió más evidente para todos, pero aún así, decidieron continuar juntos. Para muchos, eso no tenía sentido, pero era una decisión que ellos mantenían. Hoy en día siguen juntos, aunque la relación no parece haber mejorado demasiado. Es una situación que siempre genera opiniones divididas dentro de la familia. En mi familia siempre hubo cierta distancia con algunos parientes, por lo que no conocía muchos detalles de su vida. Sin embargo, hubo una situación que recuerdo claramente. En una ocasión, cuando era más joven, compartí un momento incómodo con una persona de la familia. No ocurrió nada realmente grave, pero sí fue lo suficientemente extraño como para dejarme pensando. En ese momento no le di mucha importancia, pero con el paso de los años entendí que ese tipo de situaciones no eran normales. Fue más una experiencia incómoda que otra cosa. Tiempo después, recordé ese momento y me di cuenta de lo extraño que había sido todo. Afortunadamente, no volvió a repetirse ni pasó a mayores. Hoy lo veo como una anécdota rara dentro de mi vida, algo que simplemente ocurrió y quedó en el pasado.
Mi familia siempre ha tenido una historia bastante complicada, llena de conflictos y situaciones difíciles que se han ido transmitiendo con el tiempo. Desde joven escuché relatos que me parecían exagerados, pero con los años entendí que muchas de esas cosas realmente ocurrieron. Había dinámicas familiares poco saludables que afectaban la forma en que las personas se relacionaban entre sí. Algunas situaciones generaban incomodidad, pero nadie hablaba de ellas abiertamente, como si existiera un acuerdo silencioso de ignorarlo todo. Con el paso del tiempo, varias de esas historias fueron tomando más sentido para mí, especialmente cuando empecé a notar comportamientos repetitivos entre distintos miembros de la familia. Era evidente que había patrones que no se habían resuelto. Eso me llevó a tomar distancia poco a poco, tratando de enfocarme en construir una vida diferente y más estable, lejos de ese entorno complicado que tanto me confundía. Hoy en día prefiero mantenerme al margen de todo eso. No juzgo, pero tampoco quiero formar parte de situaciones que sé que no son saludables. Siempre tuve una relación muy cercana con una persona de mi familia. Desde pequeños compartíamos mucho tiempo juntos y todos lo veían como algo completamente normal. Con el paso de los años, esa cercanía comenzó a generar momentos un poco incómodos, aunque todo se disimulaba con bromas o actitudes que parecían inofensivas en el momento. Había comentarios y comportamientos que, vistos desde afuera, podían parecer extraños, pero dentro del entorno familiar nadie decía nada al respecto. Todo quedaba como parte de la confianza que existía entre nosotros. A medida que crecimos, ambos empezamos a ser más conscientes de que ciertas actitudes debían cambiar, por lo que poco a poco la relación se fue ajustando a límites más claros. Hoy en día mantenemos una relación normal, pero con mayor madurez, y entendiendo mejor la importancia de respetar ciertos espacios dentro de la familia. Cuando era niño viví una situación que en su momento no comprendí del todo. Formaba parte de un grupo de amigos del barrio, y solíamos pasar mucho tiempo juntos, tanto en la escuela como fuera de ella. Un día, durante una reunión en casa de uno de ellos, ocurrió algo que me dejó confundido. Fue una situación incómoda que no supe cómo interpretar en ese momento, ya que era muy pequeño para entenderlo. Poco después, un adulto intervino y todo terminó rápidamente. Lo que más recuerdo no es el momento en sí, sino lo que ocurrió después, ya que hubo tensión y una reacción fuerte por parte de los adultos presentes. Me apartaron del grupo por ese día y me explicaron que debía tener cuidado con ciertas situaciones, aunque en ese momento no comprendí completamente lo que querían decir. Con el tiempo, ese episodio quedó como un recuerdo extraño que nunca se volvió a mencionar, pero que me hizo entender, años después, la importancia de los límites y el cuidado en las relaciones. Dale like si encontraste ese mapache escondido en el video. Y cuéntame, ¿te ha pasado algo similar? Si es así, escríbelo en los comentarios, te estaré leyendo.